dar una semblanza. Melina es estudiante de Ciencias de la Tierra en la UNAM, forma parte del colectivo Ecociencias. Aquí ha fungido en un rol muy importante para la creación de proyectos como el ciclo de cine y ecodebate de la Facultad de Ciencias, Viernes Verde y la Semana de Acción Ambiental. Actualmente es la encargada del grupo de trabajo de ciencia climática para Yongo, a la par de formar parte de la División de Cambio Climático de SDSN Youth. Tiene un gran interés en la generación e implementación de proyectos de inclusión y divulgación de temas de cambio climático, pérdida de biodiversidad y justicia climática. Bienvenida, Melina. Hola, ¿me escucho bien? Sí, sí te Vale, escuchamos. muchas gracias por la introducción. ¿Puedo compartir mi pantalla? Sí, puedes hacerlo. Vale. Me avisan si se ve bien. Sí. Vale, voy a presentar. Creo que ya está, ¿no? Listo. Vale. Bueno, pues les voy a dar bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la introducción y por la invitación. Voy a darles una breve historia sobre cómo llegamos al Acuerdo de París, un poco sobre qué trata, hasta dónde hemos llegado actualmente, qué deficiencias tiene y un poco sobre las metas y lo que se ha logrado hasta el día de hoy. Traté de hacerlo lo más actualizado posible. El Acuerdo de París es algo súper complejo y algo muy largo. Es un documento, bueno, no tan largo realmente, pero tiene muchos puntos pequeños y detalles que se deberían analizar con más calma. Entonces los invito a leer el Acuerdo de París si es que se quedan con ganas de conocer un poco más al respecto, pero bueno, voy a hacer mi mejor esfuerzo para darles un panorama lo más completo posible al respecto. Bueno, eh, ¿por qué llegamos al Acuerdo de París? ¿No? Creo que ya todos vimos este meme, saca la de la estufa, todos vimos ese video, está gracioso, pero está triste porque en este caso lo que sucede es que el que se está quemando es nuestro mundo. Bueno, ¿qué es el Acuerdo de París? El Acuerdo de París es un acuerdo dentro del marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Esta tiene toda una historia por su propia cuenta, previa al Acuerdo de París, y da para otra charla completa, pero bueno, vamos a darles nada más un breve recordatorio de lo que sucedió. Fue negociado durante la COP21 en el 2015, entró en vigor el 14 de noviembre de 2016. Esto fue 30 días después de que se cumpliera la ratificación por 55 países que representan al menos el 55% de las emisiones mundiales. Entró en vigor a partir del 2016, sin embargo, su aplicabilidad empieza en el 2020. Esto es porque ese era el término del periodo del protocolo de Kioto, que les voy a hablar un poco después de eso. Bueno, aquí es cuando les cuento un poco de la historia de cómo llegamos al Acuerdo de París. El protocolo de Kioto fue aprobado en el 97 y entró en vigor hasta el 2005. Actualmente hay 192 partes en el protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto, digamos que fue un preámbulo para llegar al Acuerdo de París. Este se estuvo discutiendo varios años y bueno, lo que nos decía el protocolo de Kioto es que los países que son países en desarrollo, las partes que son países en desarrollo, que realmente son quienes han causado la mayor parte de emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo, eran los que debían hacerse cargo de reducir sus emisiones y parar de alguna manera el cambio climático o al menos su avance. Y bueno, la duración del protocolo de Kioto era del 97, bueno, en el 97 se firmó, en el 2005 fue cuando entró en vigor, en el 2012 terminó su primer periodo, a partir del 2013 comenzó la ratificación de su segundo periodo y de ahí terminaba hasta el 2020, que es cuando entraba en vigor el Acuerdo de París. Ahora,
como les digo, esto obligaba un poco de manera vinculante es con consecuencias jurídicas internacionales, a que estos países que ya eran países desarrollados limitaran sus emisiones de carbono. Ahora, el Acuerdo de París es reconocido por 197 países. El número de firmantes originales era de 175 y actualmente son 189. Como ya sabemos, en el 2017 Estados Unidos, con el presidente Trump, salió del Acuerdo de París, lo cual sí fue un golpe duro. Sin embargo, acuérdense que la aplicabilidad de estos planes se pensaba hasta el 2020. Entonces tenemos otra oportunidad. Cualquier país que se salga del Acuerdo de París tiene toda la libertad de volver a entrar y de ratificarlo. Ahora, países como Guatemala y Ecuador son partes que están en desacuerdo debido a que el Acuerdo de París no es lo suficientemente vinculante. Vamos a ver más adelante a qué se refieren con esto. Hay 8 países que siguen sin ratificar el acuerdo, que son estos, y pues ya sabemos que el país que causó mucha controversia fue Estados Unidos. Bueno, ahorita les voy a dar un breve recorrido sobre los artículos más importantes del Acuerdo de París. Tiene muchos más artículos y son un poco más complejos de lo que les voy a contar aquí, pero es un resumen. El artículo 2 habla de por qué esta ambición, por qué 1.5 o por qué bien 2 grados. Habla de que esta es la meta, ¿no? Dice, bueno, tratamos de llegar aquí, de eso habla el artículo 2. Ahora, dirán ustedes, ¿por qué 1.5, no? ¿Por qué no limitamos el aumento mejor a nada más 0.5 grados? ¿Por qué no lo limitamos a más, a 5 grados? Bueno, 1.5 es una meta que se fijó tomando en cuenta el avance actual del cambio climático y del calentamiento global y los prospectos que se tenían en ese momento. En ese momento 1.5 no parecía tan descabellado, algo sí, pero en este momento sí parece algo bastante lejano, ¿no? Ahora, se trata de disminuir y de limitar el calentamiento global lo más que se pueda. ¿Por qué? Porque con 2 grados más en aumento de temperatura con respecto a niveles preindustriales en el mundo, con niveles preindustriales siempre me refiero a partir de la industrialización, que lo toman en cuenta normalmente a partir de 1870. Lo que pasa con 2 grados más es que 1.700 millones más de personas experimentan olas de calor severas, los mares, los océanos suben otros 10 centímetros, hay varios cientos de millones de personas que quedan expuestas a la pobreza y a los riesgos relacionados con el clima, los arrecifes de coral, que son ecosistemas muy importantes en los sistemas acuáticos, disminuyen hasta en un 99%, las capturas pesqueras mundiales podrían disminuir en otros 1.5 millones de toneladas. Esto está bastante alarmante. De por sí 2.5 grados es una meta bastante ambiciosa con como vemos el avance actualmente. Sin embargo, pues es lo más que podemos desear, ¿no? Ya tenemos ahí a la izquierda otra foto un poco catastrófica. Como sabemos, los que más van a ser afectados son los países del sur global y países en desarrollo. Y bueno, ¿qué pasa si sube más de 2 grados? Estamos viéndonos muy optimistas con los 2 grados, ¿no? ¿Qué pasa si no solo sube 2, sino más? Si la temperatura aumenta de 2 a 3 grados, hasta el 40% de la selva amazónica, no se imaginan, el 40% son miles y miles de kilómetros cuadrados de sitios que nos dan la atmósfera que conocemos actualmente. Será destruida. El suelo más cálido matará la vegetación y liberará más carbono. Así que va a ser toda una retroalimentación positiva, que una retroalimentación es cuando es un efecto de dominó, que tiras algo y se va haciendo más grande y más grande los efectos y ya no puedes pararlo. Los huracanes serán más fuertes y las ciudades de Asia, Australia y el sureste de Estados Unidos se enfrentarán mucha destrucción. Holanda será destrozada por el Mar del Norte y esos solo son algunos prospectos de lo que sucederá. Realmente las afectaciones son a muchísimos más países y aquí solo mencionan a algunas partes y algunos países como Australia y Estados Unidos. Sin embargo, sabemos que hay islas que desaparecerían completamente con 3 grados. Costas, capacidad alimentaria reduciría muchísimo y bueno, no queremos que eso suceda, estaríamos en graves problemas. Ahora, ¿qué pasa si sube más?
Si subimos 4 grados, millones de personas comenzarán a huir de las zonas costeras, las ciudades desaparecen, las ciudades que las vemos como sitios oasis de paz en los que no sucede nada, todo sucede en otro sitio en el que no me encuentro yo, pues no, también las ciudades se verán afectadas y algunas se convertirán incluso en islas. Ahora aquí tenemos nada más brevemente unos datos sobre quiénes son los principales emisores de dióxido de carbono, que es el principal gas de efecto invernadero, no el que se produce con mayor cantidad, el que se produce en mayor cantidad es el vapor de agua, sin embargo, los efectos más importantes son del dióxido de carbono. Tenemos a China con 9.838 millones de toneladas anuales, después está Estados Unidos, India, Rusia, Japón, Alemania e Irán. Y tenemos de dónde vienen las emisiones principalmente. Vemos que la mayor parte son de transporte y generación eléctrica, o sea, energía y cómo nos movemos. Después viene la industria, después vienen otras industrias energéticas, residencial y en una menor parte, que es 3.2%, comercios, agricultura y servicios, lo cual sigue siendo mucho. En eso viene incluido la alimentación, la ganadería, la agricultura. Ahora pasemos al artículo 4. El artículo 4 habla de que tenemos que llegar al pico lo más alto, lo más pronto posible y reconocer que llegar a este pico le va a llevar más tiempo a las partes que son países en desarrollo. Este pico me refiero que todavía no nos llegamos al punto máximo de emisiones de carbono. Con cómo vamos, o sea, si hubiéramos llegado al pico ya iríamos decreciendo nuestras emisiones. Sin embargo, no hemos llegado aún ahí, seguimos aumentando. Ahora esto le lleva más a los países que son, a las partes que son países en desarrollo, porque estos países van a seguir desarrollándose, van a seguir generando más emisiones, porque van a seguir industrializándose estos países, lo cual genera más emisiones, más población y más gases de efecto invernadero. Aquí tenemos nada más dos mapas como referencia de cuáles son el sur global a la izquierda y a la derecha. Los más oscuros son los países que están desarrollados y los menos oscuros en azul son los que están más en desarrollo. Bueno, el artículo 5 habla un poco de los sumideros y depósitos. Primero les hablo un poco de qué trata y después qué es un sumidero o depósito. El Acuerdo de París también alienta a las partes a conservar y mejorar, según proceda, los sumideros y depósitos de gases de efecto invernadero, y se hace referencia a cuáles son estos sumideros y depósitos en otro párrafo, ¿no? Ahora, ¿qué es un sumidero y depósito? Se refiere a sumideros y depósitos de carbono. Como vemos aquí, principalmente los sumideros y depósitos de carbono en escalas de tiempo cortas son los sistemas que realizan intercambio gaseoso, como son todas las cosas en el mundo que hacen fotosíntesis. Aquí vemos cómo funciona un poquito este sumidero de carbono. Las cosas vivas que hacen fotosíntesis absorben CO2, lo incorporan así y desprenden oxígeno a través de este proceso. Ahora, eso es importante porque estos sumideros de carbono son duraderos y esto nos da un poquito como de colchoncito para guardar el carbono, porque naturalmente el carbono se almacena en la Tierra, solo que no le estamos dando chance de almacenarse a la tasa que necesita para que estemos a salvo. Y bueno, también hay fuentes de sumideros y depósitos de carbono geológicos, sin embargo, estos llevan escalas de tiempo mucho más altas y pues ya no tenemos tiempo de esperar a que los sistemas geológicos nos salven de la destrucción, ¿no? Ahora, el artículo 6 es uno de los más debatidos sobre el Acuerdo de París, es de los que todavía ni siquiera se llega bien a una conclusión sobre cómo debería llevarse a cabo y sobre quién debería hacerlo, cómo funcionaría. Es lo que todavía se está discutiendo en todas las COPs. Van varias COPs que se va discutiendo el artículo 6, porque es complicado, porque es el artículo que contiene un poco más carga vinculante para las partes, que es vinculante, que los obliga un poquito a cumplir con este acuerdo. Y es en una parte que les duele porque es en la parte económica, de mercado y monetaria. Ahora,
les voy a hablar muy brevemente. Este es el artículo de los más largos del Acuerdo de París. Es muy complejo, los mercados de carbono son muy complejos y todavía, como les digo, no se resuelve completamente su funcionamiento. Sin embargo, les voy a dar un breve panorama. Bueno, ¿de qué habla en general? Habla de la posibilidad de participación voluntaria entre las partes para permitir una mayor ambición a través de integridad ambiental, transparencia y contabilidad sólida. Esto para cualquier cooperación que implique la transferencia internacional de los resultados de mitigación y establece un mecanismo para contribuir a la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora, tiene tres principales partes este artículo. Tiene el párrafo 6.2, el 6.4 y el 6.8. Dos de estos hablan de los mercados de carbono y otro habla de la parte no mercantil de los créditos y transferencias de carbono. Ahora, aquí les voy a poner un ejemplo muy burdo, pero general. Digamos que un país que es una parte que es un país en desarrollo como, no sé, tomemos a México, que realmente ya no es tan país en desarrollo, ya está un poco más avanzado. Sin embargo, digamos que México redujo su emisión de gases de efecto invernadero en 10 gigatoneladas, ¿no? Digamos que la meta de México era de, no sé, 5 gigatoneladas, ¿no? Entonces, redujimos 10. Otro país que es un país ya desarrollado como digamos Estados Unidos nos puede decir, ah, a ti te sobran esos 5, te los compro y así yo ya no tengo que reducir esos 5 porque tú ya los redujiste. Entonces, así es muy burdamente y a gran escala lo que sucede con los mercados de carbono. Países que no tienen ganas porque no les conviene económicamente, porque tienen intereses políticos que van en contra de esto, pero que aún así están en el Acuerdo de París, le compran sus emisiones, sus reducciones de emisiones a otros países, les pagan por eso que ya lo redujeron. Para que yo no tenga que reducirlo, te lo compro a ti, tú lo reduces y lo meto a mi conteo de reducción. Ahora, el artículo 6 habla también de usos no relacionados con las NDCs, que las NDCs son por país, pero digamos, esto también vincula a empresas como por ejemplo, no sé, transporte, digamos, de aviación, digamos que la industria de la aviación también tiene que reducir sus emisiones, ¿no? Entonces también la industria de la aviación puede decir lo mismo, yo te compro tu reducción de emisiones a ti y así yo ya me quito de problemas, te pago a ti, tú a ver cómo le haces, pero yo ya te pagué, ¿no? Yo ya cumplí con mi parte. Y bueno, eso es, como les digo, muy grosso modo. También este artículo 6 habla de otras partes que son no relacionadas al mercado. Sin embargo, la mayor discusión actual es sobre las partes que están relacionadas al mercado de carbono. ¿Por qué? Porque si no se hace bien puede llevar a muchas fallas. Por ejemplo, dobles conteos. Hagan de cuenta que a mí Estados Unidos ya me compró esos 5, ¿no? Entonces yo esos 5 ya no tendría que contarlos en mi cuenta de reducción de gases, de emisiones. Pero en ocasiones esto sucede. Digamos que yo le vendí 5 gigatoneladas de emisiones a la industria de la aviación, 5 a Estados Unidos y pues ya, ¿no? Lo que sucede es que corremos el riesgo de que se cuente 3 veces, de que realmente fue una sola reducción de cada uno, ¿no? Pero puede que se cuente 3 veces y que en vez de 5 gigatoneladas se cuenten 15, hagan de cuenta. Entonces, se debe evitar, esto habla mucho de que se debe evitar el doble control a toda costa para que no haya confusiones en esto, porque eso es muy importante. O sea, si decimos, no, estas emisiones ya se fueron, ya no están, pues siguen ahí, ¿no? O sea, el que no las veamos, el que las contemos 3 veces no las va a eliminar y eso es muy peligroso. Por eso, ese es un peligro de este artículo y de su mala aplicación.
Y bueno, esta es la parte más vinculante del Acuerdo de París, que realmente es voluntaria, casi totalmente voluntaria, que es una de las críticas que se les hace muchísimo al Acuerdo de París y por lo cual no ha funcionado realmente. Pero bueno, si no se resuelven los problemas con el artículo 6, estaremos perdidas, porque todavía siguen en discusiones estos muchachos de las COPs, y en lo que están en discusiones, las emisiones siguen aumentando, la implementación tarda más y el cambio climático no para. Ahora, el artículo 7 habla de la adaptación, por eso hay un camaleón. Menciona la importancia del aumento de la capacidad de adaptación. Esta es una de las partes más importantes porque es un hecho que va a cambiar el clima, es un hecho que va a haber afectados. Y si no tomamos en cuenta medidas de adaptación, estamos perdidos, por más que tratemos de resolverlo. En lo que tratamos de resolverlo, otros ya se chingaron, ¿no? Entonces, pues es muy importante tomar en cuenta la adaptación. Esto habla también de ponerle dinero a la adaptación por partes de países que son ya desarrollados, a las partes que son países en desarrollo. Habla mucho de dar apoyo y tecnología también para lograr los objetivos del acuerdo. Ahora, el artículo 8 habla de pérdidas y daños, reconoce la importancia de evitar, reducir al mínimo y hacer frente a las pérdidas y daños relacionados con los efectos adversos al cambio climático, como los fenómenos meteorológicos extremos, que son fenómenos de corto plazo, porque cada año vemos un aumento o bien en la intensidad o bien en la frecuencia de estos, o fenómenos de evolución lenta, como lo es el aumento del nivel del mar y la pérdida de zonas de albedo. El albedo es el reflejo de luz solar que llega a la Tierra por parte de superficies que la reflejan, como bien son los polos. Y bueno, el artículo 9, 10 y 11 hablan de los recursos financieros, tecnológicos y el fomento de la capacidad. Esto principalmente habla de que las partes que son países en desarrollo, que tienen el dinero, deben ayudar no solo económicamente a que se logren las metas en general del Acuerdo de París y que las partes que son países en desarrollo logren sus metas personales, sino también deben aportarles tecnología y material de desarrollo. O sea, si yo soy Suiza y tengo la solución a la energía y ya tengo una fuente de energía totalmente limpia, yo no me la puedo quedar. Si estoy en el Acuerdo de París, esto me dice que tengo que hacer todo lo posible porque la mayor parte de las partes que son países en desarrollo tengan acceso a esta tecnología. Y bueno, esto fue un panorama así muy ligerito sobre de qué trata más o menos el Acuerdo de París. Les recomiendo mucho que lo lean. Hay algunas partes que son algo técnicas, sobre todo sobre el artículo 6, que son los mercados de carbono, pero si quieren más información ahí me dicen. Pero bueno, ahora vamos a ver a qué hemos llegado, qué se ha logrado, qué funciona, qué no funciona, ¿no? Vemos un poco el Acuerdo de Kioto sobre el Acuerdo de París. El protocolo de Kioto, como les había dicho, era algo vinculante. Tenía un poco más de fuerza sobre las partes involucradas de que sí cumplieran sus metas. Sin embargo, hay algo aquí que hay que notar. El protocolo de Kioto solo vinculaba a las partes que eran países desarrollados, como eran Estados Unidos, la Unión Europea y todos estos países con poder. A ellos eran los que los obligaba a reducir sus emisiones. Sin embargo, en este momento en el que se firmó el protocolo de Kioto, que fue en el 97, había países como China y como la India que no eran considerados países desarrollados, eran considerados países en desarrollo. Y se acuerdan que vimos al inicio que la mayor parte de emisiones viene de China y una gran parte también de la India. Pues este era un gran agujero en el protocolo de Kioto, porque como no, al no ser considerados países desarrollados, no estaban involucrados y no tenían obligación de reducir sus emisiones. Este fue un cambio en el Acuerdo de París. En el Acuerdo de París, todos los países que estuvieran, todas las partes que estuvieran involucradas en el Acuerdo de París y que lo firmaran y que lo ratificaran estaban obligadas a reducir sus emisiones, a proponer NDCs y a mejorar sus objetivos cada año. Pero el Acuerdo de París casi no es vinculante. Pero ¿cómo logras que tantos países se pongan de acuerdo en algo tan delicado? Pues les das por su lado, les dices, mira, sí, todos los países que le entren tienen que entrarle chido, pero no te voy a obligar a nada, ¿no? O sea, es voluntario, tú ahí pones de tu buena fe, tú pones tu NDC, yo no te la pongo, y pues ya, ¿no?
Así es como hicieron que tantos países firmaran el Acuerdo de París. Sin embargo, como les digo, su aplicabilidad era a partir del 2020, entonces a mí se me hace muy lento, a mí se me hace muy tarde ya para empezar a aplicar el Acuerdo de París, aunque tiene objetivos específicos a partir del 2025, entonces se supone que esto tiene que ir en chinga para que ya salga, ¿no? Por otro lado, bueno, aquí les puse, se trata de pasar la papa caliente, pero nunca realmente hacer algo. Esto era como refiriéndome a los mercados de carbono. No, pues es que yo soy país en desarrollo. Digo, es que yo, China, soy un país en desarrollo, entonces no tengo por qué hacer esto. Después viene el Acuerdo de París y dice, no, pues ahora sí tienes. Dice, bueno, pues mejor le compro créditos de carbono y le compro su reducción de emisiones a otro paisito ahí chiquito y ya me zafo de problemas. Entonces, pues realmente este tipo de eventos muchas veces no logran los objetivos porque son mucha burocracia, discusiones de años y la entrada en vigor y ratificación de los países tarda. Ahora, ¿hay algo que obligue a las partes a cumplir con el acuerdo? Como les digo, el Acuerdo de París es en su mayoría no vinculante, sin consecuencias jurídicas, sin consecuencias internacionales. Pero entonces dirán, pues entonces, pues ¿de qué sirve, no? ¿Qué les obliga realmente a cumplir con su parte? Bueno, pues muchas veces el simple hecho, aquí les puse esta imagen, porque el simple hecho de la presión internacional es suficiente. O sea, a veces con el simple hecho de que muchas partes hayan firmado el Acuerdo de París, basta con la presión internacional y política de hacer algo al respecto. Y es algo que pensaríamos muy burdo, sin embargo, es muy poderoso y algo que hemos visto que ha funcionado a lo largo de la historia. Bueno, ahora viene la parte triste, ¿no? Esto lo actualicé hoy. La última charla que di de esto fue el año pasado y eran los números del 2019. Esto ya fue el 2020. Ya casi chillo. Bueno, tenemos aquí las proyecciones al 2100 de emisiones en gigatoneladas, ¿no? Si vamos así, si seguimos como vamos a subir no 2 grados, no 3, sino de 4.1 a 4.8 grados. Si no hacemos nada, no se preocupen. Esto es así decir, no existe el cambio climático, no hay pedo, ¿no? Pero, digamos, si tomamos en cuenta las políticas actuales, o sea, las que existen actualmente en este momento, no que se están por firmar, no que todavía falta, no, que se están haciendo actualmente, no subimos 4, subimos de 2.7 a 3.1. Pero acuérdense los desastres que les hablé al inicio de qué pasaba si llegamos a 3 grados. No es cualquier cosa, no es suficiente. Ahora, con las promesas y objetivos que se tienen, no lo que se está haciendo, las promesas y objetivos que se tienen, subimos de 2.3 a 2.6. Hay buena fe, hay buena fe. Ahora, si somos muy optimistas y llegamos al pico muy rápido con emisiones cero netas, neta significa que la captura y el enterramiento de carbono es el mismo que las emisiones, o sea, podríamos fomentar el crecimiento de bosques, de la preservación de ecosistemas que absorben dióxido de carbono y que hacen intercambio gaseoso, los cuales en mayor parte son sistemas acuáticos. Llegamos a 2.1 grados, lo cual duele todavía, muchas personas van a verse afectadas, sin embargo, es pues mejor, ¿no? Y pues ya, lo demás es siendo muy optimistas y lo que esperamos que aumente la temperatura. Ahora, por otro lado, tenemos las brechas de emisión. Las brechas de emisión son cuántas gigatoneladas nos falta reducir para llegar a las metas. Y esto está muy triste, miren nomás. Estamos de 10 a 15 gigatoneladas de emisiones de dióxido de carbono al año de aumentar solamente 2 grados. Y estamos de 23 a 27 gigatoneladas de dióxido de carbono, de emisiones de dióxido de carbono al año, a llegar a las metas del Acuerdo de París. Estas son cosas que no nos imaginamos, o sea, es
un cambio completamente en los paradigmas actuales de cómo funciona la obtención de energía, de transportes. Es muchísimo, 23 gigatoneladas al año. Y bueno, si esto es con las promesas y con los objetivos actuales, ¿no? Lo cual nos dice que pues están muy lejos de ser compatibles con el 1.5 del Acuerdo de París. Ahora, aquí nada más es rápido, les voy a hablar un poco más Arabel al respecto, pero sobre la actualización de las NDCs, aquí un panorama rápido sobre los países que sí subieron una nueva NDC, un nuevo objetivo de NDC, son 34 países, eso está bastante bien, pero no es suficiente. 4 países pusieron una NDC más fuerte, 7 países no incrementaron la ambición y 23 países no se analizaron en esto. Esto es el Climate Change Tracker, me parece, les pongo la liga al final. Ahí viene. 9 países propusieron una nueva NDC, un nuevo objetivo de NDC. Y aquí está lo más triste, 119 países no actualizaron su NDC. Dijeron, no, yo con mi promesa chiquita estoy bien, no necesito más, muchas gracias, no me voy a comprometer a más, tengo otros problemas ahorita. Ahora aquí tenemos los países, por si querían saber a quién echarle la culpa. Pues Estados Unidos definitivamente dijo, no, pues no solo no voy a poner una nueva NDC, me voy a salir del Acuerdo de París, incluido también Australia e Indonesia, que no se salieron, sin embargo, no propusieron nada más ambicioso. Los que no aumentaron la ambición, no que no la propusieron, sino que no la aumentaron, son esos. Los que sí propusieron una NDC más alta fueron Argentina, China, Kenia y Ucrania. Eso, aunque China tendría que echarle muchísimas más ganas, como vimos al inicio. Y estos países también metieron a revisión una NDC más fuerte. Aquí tenemos un meme del gobierno australiano que en vez de elegir el Acuerdo de París ha elegido perecer. Y bueno, ACE, yo creo que también les puede hablar un poco más Arabel, es un término que adoptó la UNFCCC que habla del trabajo realizado en los artículos 6 y el 12 del Acuerdo de París y busca empoderar a los miembros de la sociedad civil a tomar acción en la lucha contra el cambio climático, así como brindarles la información necesaria. O sea, no podemos dejar que solo los gobiernos se encarguen de esto. Es ridículo, es tonto pensar que podemos dejar en paz y dejar esto a los gobiernos sin hacer algo al respecto, o al menos sin estarles picando todo el tiempo para que muevan, que cambien las NDCs. Y bueno, ya para terminar, para llorar, bueno, aquí tenemos algo que se llama el Climate Clock y es algo que registra en tiempo real el aumento de calentamiento global a partir de fechas preindustriales, que es 1870. Ya aumentamos 1.15 grados, o sea, estamos a nada de llegar al 1.5. ¿Cuánto tiempo nos queda si seguimos con las políticas y con las ambiciones actuales para llegar al incremento de 1.5 grados? Nos quedan 11 años actualmente, nos quedan 10 días, no, 10 meses, 9 días, pero eso se reduce a cada segundo, y se han emitido ese número impronunciable de toneladas de CO2 a partir de 1870. Esto es soportado por muchísimas fuentes científicas y de cooperación internacional del IPCC, o sea, estos datos son reales, no es cualquier cosita que te encuentres ahí en internet. Ahora, si los países logran sus metas actuales, el tiempo tampoco aumenta mucho, aumenta un año, unos meses de hecho. Entonces, esto nos deja claro que las metas actuales no son suficientes ni de cerca para lograr las metas que necesitamos lograr para que se desmorone todo lo que conocemos actualmente y
los ecosistemas que existen, las especies que existen y las personas marginadas y los grupos vulnerables. Aquí tenemos nada más una breve historia de las actualizaciones. En 2016, la fecha para los 1.5 grados era en el 2032. En el 2017 la fecha era el 2033. En el 2018 era el 2034. Sin embargo, en el 2019 la fecha para llegar a 1.5 grados es el 2032. Estamos cerca. Cada vez se acerca más la fecha. Y bueno, nada más un último meme para ya no ponernos tan tristes. Así ha funcionado el Acuerdo de París, todos estaban muy felices, no sé si se acuerdan en la foto del inicio, todos estaban contentos de, vamos a salvar el mundo, ya firmamos todos, a huevo, ya lo logramos. Héroes, héroes. Pues no, fíjese que no, así está actualmente el Acuerdo de París y sus metas y sus logros. Y pues ya, eso es todo. Traté de hacerlo lo más breve posible. Gracias por su atención y se aceptan aplausos, pero no preguntas. Muchas gracias. Es cierto, sí se aceptan preguntas. Muchas gracias, Melina, por tu participación y por compartirnos tus conocimientos sobre el Acuerdo de París y tus memes también. Y qué importante es que todos estemos conscientes de toda esta información que nos has dado, ¿no? Además de que creo que pues a más de uno nos has puesto a pensar con las metas que hemos cumplido o no, los diferentes países. Pero bueno, muchísimas gracias. Ahora tenemos la intervención de Arabel Ali. Bienvenida. Voy a leer su semblanza. Ok, Arabel Ali Mendoza es estudiante de Ingeniería Ambiental, colega. Es líder climática de The Climate Reality Project, integrante de la División de Cambio Climático de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, capítulo Juventudes México, SDSN Youth México, Coordinación Operativa de Educación Ambiental Mundial, miembro de la Coordinación Nacional de Fridays for Future México, fundadora del colectivo Empoderamiento Climático, el cual se basa en los 6 elementos de Action for Climate Empowerment, donde se destacan algunos logros como las colaboraciones y aportaciones a la Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental del Congreso del Estado de Colima, resaltando el punto de acuerdo de emergencia climática en el estado de Colima, y con la Semarnat por medio del entregable de ACE dentro del proceso juvenil de actualización de las NDCs. Bienvenida. Hola, muchas gracias por la presentación. Voy a pasar a presentar, si me pueden apoyar a darme acceso, creo que ya. Listo. Muy bien, ok. ¿Me confirman que pueden ver todo, por favor? Ya se puede ver. Okay. Bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que están viendo en este momento. Este es creo que es un encuentro que hay que celebrar, ya que las juventudes en estas nuevas épocas, después del despertar del COVID, de cómo empieza un nuevo año, estamos incitando a este tipo de eventos. Este es la LECO y todo lo que el marco, lo que estamos viviendo en este momento va a trascender a una incidencia internacional. Tengo la oportunidad de haber asistido a 2 LECOIs anteriormente, antes de esta que ahora nos toca coordinar como equipo, y pues es una invitación a todas las personas que nos están viendo en este momento para que hagamos uso de nuestra voz como juventudes para realmente llevar el mensaje de lo que es la crisis climática, el riesgo y más que nada pues a lo que nos vamos a enfrentar nosotras, nosotres y las futuras generaciones, ¿no? Y pues bueno, Melina ya nos dio toda una explicación, la verdad muchísimas gracias, Meli, hizo mucha referencia a lo que vamos a tratar en este momento. Nos vamos a ir entonces un poquito más veloz también para pues también descansar un ratito de la computadora. Esto es más
lo quiero hacer como más de que lo reflexionemos, ¿no? Y pues bueno, le puse de qué uno con las contribuciones nacionalmente determinadas, porque dentro del marco y de todo el cotorreo que estamos llevando con el ECOI, pues creo que se me hizo adecuado. Si en algún momento tienen alguna pregunta, pueden irlas escribiendo en el chat, igual de todos modos al final pues tenemos la sesión, ¿no? Y bueno, voy a empezar, esto va a ser breve como les comentaba, y vamos a ir directo al grano, al punto de acción, ¿no? A lo de que cómo está bien, ya la Convención de las Naciones Unidas nos da la pauta como país para poder efectuar lo que sigue, ¿no? Y bueno, las contribuciones nacionalmente determinadas, como ya lo comentaba Melina, básicamente es el porcentaje que cada país que firma el Acuerdo de París se compromete a reducir en cuanto a los gases de efecto invernadero. Esto también depende qué tipo de país es, como lo comentaba, que es desarrollo o en vías de desarrollo. El Acuerdo de París trae los dos anexos y pues ya ahí cada país determina los porcentajes de acuerdo pues, a la categoría en la que se encuentran. Pero básicamente es el porcentaje en el que un país se compromete a reducir de gases de efecto invernadero. Y bueno, esto es más o menos el temario, va a estar breve. Primero es qué son las contribuciones nacionalmente determinadas de México, el proceso que lleva a cabo Semarnat. Esta es una exposición que nosotros como equipos dimos cuando fue el proceso de actualización de las NDCs. Entonces, quienes ya nos han seguido, pues lo van a reconocer un poquito más. Entonces, vamos a hacer una diferenciación entre lo que fue el anterior proceso o la anterior NDC y la de ahorita. Después les voy a platicar un poquito del proceso juvenil que llevamos a cabo. Después vamos a ver el Climate Action Tracker, que también ya nos habló un poquito Meli, el Gap Report, que también ya nos habló Meli, pero es esencial para poder entender por qué no estamos teniendo una visión. Un simulador de políticas públicas, que ya habla más de México, y bueno, lo del reporte especial también es toda una conferencia que hay que tomar, pero solamente es hacer referencia, ¿no? Al riesgo. Entonces, dentro de la legislación de México, cuando se firma el Acuerdo de París, el país pues lo ratifica, lo firma y lo incluye dentro del marco jurídico, que es la Ley General de Cambio Climático, que es pues la ley que rige a todo el instrumento jurídico nacional sobre cambio climático. En el artículo 3, y es el transitorio 2 me parece, que dice que es el conjunto de objetivos y metas asumidos por México en el marco del Acuerdo de París en la materia de mitigación y adaptación al cambio climático para cumplir con los objetivos a largo plazo de la Convención Marco de las Naciones Unidas por el Cambio Climático. Es importante siempre tener como el marco jurídico porque es la parte de la defensa, ¿no? Acuérdense que ya nos estamos metiendo más al tema de incidencia política y pues bueno, entonces es importante que conozcamos los artículos de la ley y cómo es que esto da pauta, ¿no? Y bueno, el proceso en sí es que los países tienen cada 5 años actualizar estas cifras. En el 2015 fue la primera parte y la segunda parte es ahorita en el 2020. Entonces, el 2019 fue el año del proceso en el que todos los países sacaban sus comunicaciones nacionales, los inventarios de gases de efecto invernadero, y a partir de ahí pues hacían sus estudios y determinaban cuáles eran estas NDCs. La cosa en el 2019 fue que se pensaba que el 2020 iba a ser el año de la acción climática. No sé si se acuerdan que había muchos posts, incluso Greta lo mencionaba mucho, y había mucha actividad en cuanto a que este es el año en el que la década de acción tenía que empezar y los gobiernos tenían esta oportunidad para poder pues, hacer cambios drásticos dentro de los sistemas económicos para poder reducir los gases de efecto invernadero. Pero pues no fue así. Llegó el coronavirus y en vez de ser una oportunidad que los gobiernos pudieran aprovechar para poder reducir sus emisiones y sincronizarlas con las mismas medidas de recuperación económicas y sociales ante el COVID, pues era una oportunidad que fallamos, ¿no? Y vamos a platicar hasta el final ya específico como de las áreas de oportunidad de México, porque ya sacó su actualización. Creímos que no iba a ser en 2020, pero sí fue así, ¿no? O sea, sí lo sacó a tiempo en el último mes. Este proceso tenía que haber sido entre febrero, marzo, pero México lo entregó hasta diciembre, y como los demás países que ahorita también nos enseñó Meli. Pero bueno, entonces México está en esta situación, tuvo la oportunidad de actualizarlas, pero no hubo una actualización sustantiva. Bueno, lo vamos a analizar. Las NDC se dividen en dos,
en mitigación y adaptación. Lo que veíamos era lo de las que si eran condicionadas o no condicionadas. Esto quiere decir pues que si por ser un país en vías de desarrollo, pues te comprometes voluntariamente y puedes comprometerte a más de manera condicionada si es que hay, así se menciona, si es que hay un acuerdo internacional, si es que se prestan las oportunidades internacionales para tener un financiamiento y pues un mejoramiento en las capacidades, en la transferencia de las tecnologías y de la información, pues para poder avanzar, ¿no? Entonces, mitigación, México básicamente lo que hace es comprometerse a reducir de manera no condicionada un 22% de gases de efecto invernadero para 2030, tomando en referencia como la base BAU. BAU lo vamos a escuchar mucho, BAU, es business as usual, quiere decir que las cosas sigan igual que siempre, ¿no? Y pues bueno, nuestra línea tendenciosa es del 2013. Esto también ya lo vimos en las diapositivas de Meli, pero ya es para que les estemos empezando a poner pues la cantidad de las gigatoneladas que hay, ¿no? Entonces, México se compromete a reducir sus emisiones un 22% y hace otro apartado que es el del carbono negro. Se compromete a reducir un 51% de las emisiones de carbono negro para el 2030. Meli nos hablaba del punto máximo de que nos dice el Acuerdo de París, ¿no? De que tenemos que llegar. México calcula que nuestro punto máximo sea en el 2026. Ahorita lo vamos a ver en las gráficas. Y bueno, la NDC del 2020 ya no es la del 2015. Ahorita les voy a mostrar un poquito más la diferencia. ¿Qué hace? Es el compromiso no condicionado y que lleva los sectores. Son 7 sectores que básicamente son sectores económicos que no forzosamente la convención te pide que sea estos, pero México así los acomodó, ¿no? A otros países los acomodan de otra manera, pero la idea es que hay transporte, hay electricidad, el sector residencial, el sector petróleo y gas, la industria, el sector agropecuario, los residuos, el USCUS, que es el uso de suelo, la silvicultura y el cambio de uso de suelo. Y bueno, el otro apartado del carbono negro, ¿no? Y no, aparte, en esta nueva NDC se incluyen unos instrumentos que son más de los de adaptación, que son los condicionados, pero, perdón, esta es la otra parte, ¿no? La que te dicen, sí podemos hacer más, pero sí cuento con el apoyo suficiente internacional. Entonces, estas son las dos partes de las NDC de México. Entonces, ustedes cuando vean esta imagen, porque la vamos a seguir viendo, van a saber, dentro de la LECO y de todo el proceso, vamos a poder identificar. Pero bueno, así suena un poquito medio romántico. Ahorita lo vamos a ver en ¿cómo se llama? Como el Climate Tracker que estaba compartiendo Meli. Este es el documento que sacaron en el 2015. Son los 8 elementos, pero vienen con las medidas. Estas medidas son las que determina el gobierno federal para poder pues, distribuir de acuerdo a las competencias para poder pues, reducir los gases de efecto invernadero. Aquí podemos ver algunas cositas. Oye, lo siento. Como, por ejemplo, en transporte, decía, actualizar la norma de emisiones y eficiencia energética para vehículos ligeros nuevos. Estos son cuestiones más puntuales, pero, por ejemplo, aquí hay otro que dice, modernizar la planta de generación eléctrica, reducir las pérdidas técnicas en la red eléctrica, utilizar equipos ahorradores de agua para disminuir la demanda energética para el calentamiento de agua. Y así nos vamos por sector y sector, ¿no? Entonces, estas son las medidas que México propone para poder reducir sus emisiones. Pero la actualización viene, ¿no? Bueno, aquí ya vienen un poquito más grandes. Esto es, repito, del 2015, pero lo que necesitan saber es que de la NDC del 2015 a la NDC del 2020 no hubo un cambio sustancial. No hubo un cambio sustancial en cuanto a mitigación dentro de los sectores económicos, pero en la parte de adaptación sí. Ahorita lo vamos a ver. Lo diferente que se alcanza a ver es que ya hay una visibilidad más de lo que es la transversalidad con la adaptación, porque antes se tendía a ver de una manera mucho más separadas. Cuando hay medidas de mitigación, que pueden ser medidas de adaptación, incluso medidas de regeneración. Y también otra cosa nueva que vemos dentro de las NDCs actualizadas es que hay una vinculación mucho más estrecha con los ODS y con la transversalidad. Pero bueno,
digo, o sea, sí, sí, pero vamos avanzando. Y pues lo cuantifican, ¿no? Entonces, este es el escenario tendencial en cuanto a las emisiones de México y la ruta de la NDC. La línea roja que pueden alcanzar a ver aquí es la proyección que se hace para el BAU, ¿no? Si todas las cosas siguieran iguales. Este puntito que ven en el que dicen el 2026 es lo que les comentaba. El Acuerdo de París te dice que hay que alcanzar el punto máximo lo más rápido. México dice que nuestro punto más alto de emisiones va a ser en el 2026 y a partir de ahí empezar a reducir las emisiones. Entonces, aquí podemos ver cuáles son las emisiones por sector, pero dentro de, si marcamos una línea horizontal, que vendría siendo esto, nos damos cuenta que las emisiones que se calculan para reducir al 2030, ¿qué tan lejos están del 2013? El 2013, ¿por qué? Porque es nuestro BAU, acuérdense, es nuestra línea inicial, ¿no? Nuestra línea base. Esto quiere decir que el compromiso de México es no aumentar mucho sus emisiones respecto a la línea base. O sea, no es ir abajo de la línea base, es la línea base y realmente no voy a aumentar mucho mis emisiones. Esto quiere decir que no hay una verdadera reducción de gases de efecto invernadero y pues que la NDC no va para ese espacio, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Y bueno, la otra parte es la parte de vulnerabilidad. Aquí sí hay que reconocer que hay una mejora o que hay un abarque mucho más con un enfoque social, incluso de género, dentro del apartado de vulnerabilidad. Ahorita lo vamos a ver. Pero ¿por qué la vulnerabilidad? Porque el cambio climático sí, tenemos que focalizarnos en reducir nuestros gases de efecto invernadero, pero también me gusta mucho el ODS 13, lo mencionan en una de sus metas específicas, hay que tener un optimismo ante lo que venga. Esto significa, sabemos que el cambio climático nos va a llegar, nos va a azotar, ¿no? En cotorreo. Entonces tenemos que prepararnos. México, dentro de la Ley General de Cambio Climático y dentro de la NDC, le da mucha énfasis al concepto de adaptación, porque pues, estamos en un país que, pues, rodeado de mar, ¿no? Y esto quiere decir que la mayoría de todos nuestros municipios están en peligro ante la vulnerabilidad, ¿no? Ante los próximos eventos catastróficos que sucedan, eventos extremos y pues todo lo que nos ha venido contando Meli y lo que hemos venido hablando dentro de la ruta de la LCOI. Entonces, el rango de vulnerabilidad, esto es del Atlas de México, nos dicen justamente cómo van a ser pues, lastimados los estados en cuanto a los efectos del cambio climático y es por eso que se crea pues esta estrategia de adaptación. Vemos que hay una diferenciación en cuanto a qué impactos va a tener cada estado en cuanto al medio ambiente. Aquí podemos ver, por ejemplo, se dividen los componentes de la vulnerabilidad, que son 3. El primero es exposición, qué tan expuestos están ante estos impactos, qué tan sensibles son, y el de capacidad adaptativa justamente nos dice, ok, qué tanta resiliencia, qué tanta capacidad de tú adaptarte ante estos efectos tienes. Y así es como se ve esta grafiquita. Les invito mucho a revisar ¿cómo se llama? El Atlas de Vulnerabilidad. Por ejemplo, yo vivo en un municipio que es altamente vulnerable y eso también, tú al ir a estos procesos de la convención o otros procesos de participación ciudadana, puedes decirlo. Oye, representante, persona del poder político, nuestro municipio, en nuestro estado, está en el Atlas de Vulnerabilidad ante el Cambio Climático. Yo provengo de un municipio que en el 2040 tiene riesgos de inundación o un aumento en la precipitación por el cambio climático. Entonces, esto sí es una invitación a que en donde sea que están de la República Mexicana, métanse a ver estos documentos para que se den cuenta, pues, cómo están, ¿no? Y, bueno, aquí la proporción de la vulnerabilidad lo vemos por las diferentes tonalidades de rojo. Y entonces así es como México dice, pues bueno, tenemos que enfrentarnos, tenemos que prepararnos. Y este es el documento del 2015 en el componente de adaptación, las no condicionadas y las condicionadas. Las no condicionadas, perdón, traían tres sectores, que es el sector social,
con un enfoque pues meramente social para ver cómo las personas iban a ser vulnerables y cómo pues aumentar su resiliencia. Los ecosistemas, cómo los ecosistemas iban a ser impactados y al mismo tiempo cómo ellos mismos pueden regenerarse y ser más resilientes. Y el último es el de adaptación en los sistemas productivos y de la infraestructura estratégica. Aquí estamos hablando de generar sistemas de alerta temprana, de la adaptación, de más como la parte incluso tecnológica. Y por otro lado, las condicionadas, que a mí esto es parte de lo que, perdón, parte de lo que más me gusta es el desarrollo de los otros, perdón. Disculpen. Ok, entonces de las condicionadas están esos tres elementos, ¿no? El desarrollo de las capacidades, la transferencia de la tecnología y el financiamiento para la adaptación. ¿Qué significa? Que el país y todo el sistema que lleva, por ejemplo, la Semarnat, puede ser mejorado si nosotros tenemos una transferencia, por ejemplo, de otro tipo de tecnologías que nos permitan almacenar carbono o bioingeniería u otro tipo de cosas. A esto se refiere el Acuerdo de París en cuanto a decir la cooperación internacional también, la transferencia de tecnologías y el financiamiento para la adaptación. Quiere decir que sí, que otros países, quienes han sido justamente responsables del norte global, tengan que financiar estas estrategias para poder reducir la vulnerabilidad. Y en el 2015 vemos que son pues estos tres ejes estratégicos con 21 líneas de acción y unas acciones condicionadas. Pero en el 2020 nos encontramos... pero sí, bueno, estas son las del 2015, son similares, pero acá lo podemos ver mejor. Entonces, ahora nos vamos a las del 2020, que repito, acaba de ser este proceso de actualización, lo acaban de subir a la página, me parece que hace 2 o 3 semanas. Y pues lo que encontramos es que ahora son 5 ejes estratégicos, son 27 líneas de acción, hay sublíneas, hay líneas de implementación, hay unas sinergias entre los ejes estratégicos, entre los componentes de los diferentes órdenes de gobiernos, por ejemplo, como el gobierno federal marca pautas, pero, por ejemplo, las acciones tendría que llevarlas a cabo municipio o el estado o por las jurisdicciones, ¿no? Y aquí lo podemos ver mejor, esto ya es el documento, se los vamos a compartir, y lo que les digo, son 5 elementos, básicamente es lo mismo, vemos un poquito de diferencia en los títulos, pero lo importante es cómo aterrizan la adaptación. Por ejemplo, prevención y atención de impactos negativos en la población humana del territorio, sistemas productivos resilientes y seguridad alimentaria, la conservación, la restauración y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos, la gestión integrada de los recursos hídricos con un enfoque en cambio climático, y la protección de infraestructura estratégica y el patrimonio cultural tangible. Aquí los vamos a ver un poquito así como están dentro del documento, que te dice cuáles son las líneas de acción. Por ejemplo, lo que les comentaba es que el mismo PINC nos dice que tenemos que aumentar la capacidad de resiliencia del al menos el 50% de los municipios del país para poder pues tener como un mejor control y reducir pues ahora sí que los riesgos. Aquí nos dice otras cosas como implementar las estrategias integrales de adaptación que fortalezcan las resiliencias de los asentamientos humanos, fortalecer los órdenes de gobierno en los sistemas de alerta temprana y protocolos de prevención y acción ante peligros hidrometeorológicos y climáticos en diferentes sistemas naturales y humanos, bueno, entre otros, ¿no? Y, por ejemplo, aquí ya habla de los sistemas productivos y resilientes sobre la alimentación, el promover las prácticas de producción y consumo más sostenibles, el incorporar el riesgo al cambio climático dentro de las cadenas de valor, lo que nos decía Meli, el riesgo o el menos acceso que vamos a tener a nuestras necesidades básicas, tiene que ya estar dentro de la planeación a futuro, ¿no? Por ejemplo, otro de fortalecer los instrumentos de política ambiental e implementar acciones para asegurar la protección ante los impactos del cambio climático de los cultivos nativos relevantes de la agricultura y seguridad alimentaria. Por ejemplo, hay un dato que nos dice que, bueno, para no darles cifras falsas, pero va a ser más difícil, por ejemplo, el acceder a
a un maíz nativo, va a ser mucho más difícil acceder a algo tan simple, ¿no? Como es la base de la alimentación humana por el aumento de la temperatura. O si no, otro de los factores que también llama mucho la atención es que menos nutrientes pueden tener estos alimentos. Y bueno, el eje C nos habla de la biodiversidad y, por ejemplo, nos habla de alcanzar una tasa cero de deforestación para el 2030, el fortalecer otra vez los instrumentos para restaurar los ecosistemas, el impulsar acciones para prevenir el establecimiento, controlar y erradicar las especies invasoras y, bueno, fortalecer instrumentos de la política ambiental, implementar acciones para conservar y restaurar las islas, incrementar su resiliencia. Entonces aquí nos empieza a hablar un poquito más de la biodiversidad, pero algo que a mí me gusta mucho es que empiezan a hablar de los servicios ecosistémicos, el poder identificarlos y darles cierto valor es lo que nos aporta también mucho a la hora de hacer esta cuantificación sobre determinar cuáles son las políticas para la reducción de gases de efecto invernadero. Y otra vez, pues aquí lo vemos, los objetivos de desarrollo sostenible, cómo lo van ligando y hacen la vinculación ahora con las medidas de mitigación. Esto quiere decir que bueno, no hay por qué ver mitigación y adaptación separadas, sino en el mismo lugar. Y por casi último, el enfoque hídrico, pero el recurso hídrico con enfoque en cambio climático, el manejo, por ejemplo, de cuencas con cambio climático para la reducción y el manejo adecuado, ¿no? Y las soluciones basadas en la naturaleza, vamos a hablar más adelante de eso y también es uno de los elementos de la LCOI que pues tienen como, no sé, que es bueno, perdón. Y por último, la protección de la infraestructura estratégica y el patrimonio cultural tangible, pues ya nos hablan como más lo físico en cuanto a la estructura, la seguridad que hay estructural y funcional de la ciudad y cómo hacerlas más resilientes ante los efectos. Y pues bueno, esto es ya en sí la NDC nueva, hay que investigarla más, repito, esto acaba de salir hace ¿cómo se llaman? 2 semanas, pero ahorita al final les voy a decir algunos puntos claves para entender por qué esta NDC de México no es suficiente, aparte como de lo que dijo Meli. Y les voy a hablar velozmente, porque también creo que ya me estoy pasando un poquito de tiempo, es la actualización de los compromisos climáticos de México de este año, pero el proceso que hicimos como juventudes. Esto fue un proceso que se llevó realmente como desde diciembre del año pasado. Algunos de aquí, algunas personas de la división y que han estado aquí compartiendo, posteando y todo, pues tuvimos la oportunidad de ir a la convención, a la COP, y pues hablábamos de este proceso de juventudes, de cómo poder involucrarnos y dar pues el mensaje de que no es suficiente, porque pues las cosas han sido difíciles en el gobierno de México y teníamos que aprovechar ese momento. Entonces muchas organizaciones empezaron como desde diciembre, fue un proceso, fue una suma de muchas organizaciones, aquí lo pueden ver, está Red Latam, Juventud de San Luis, Dejando Huella, Ecociencias, Ajubes, SDS en Youth México, el PINC, NatHub, etcétera, etcétera, pero nos reunimos. Los jóvenes, las juventudes, dijimos, no podemos permitir otro proceso en el que no se tome en cuenta nuestra voz, nos organizamos y realizamos, hicimos 2 procesos. El primero fue una encuesta y el segundo fue unas mesas de trabajo. La encuesta alcanzamos alrededor de unas 8,000 personas, ya que contestaron completa la encuesta y que fueron validadas, fueron como 6,200 y por otro lado hicimos las mesas de trabajo donde participaron alrededor de unas 300 juventudes más o menos, tenemos los números por ahí, la verdad aquí sí olvidé pegar esa diapositiva, después ya les vamos a pasar el reporte, pero fue algo muy interesante porque logramos compilar esta información, esta percepción de juventudes de México de alrededor de 6,500 personas y hicimos un entregable que le dimos pues a Semarnat directamente y al INEC, incluso también a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para decirles, esto es lo que nosotras como juventudes pensamos y no basta, no es suficiente, necesita haber mucho más ambición y pues fue un proceso que todavía hasta el momento sigue esa relación con Semarnat, pero nosotros mismos alcanzamos a ver cómo
es difícil, ¿no? Es difícil lo que está pasando dentro del gobierno de México, pero dentro de nuestros entregables había incluso unas nuevas NDCs. Logramos llegar a hacer ese trabajo, logramos proponer como soluciones directas, muchas pautas que eran un trabajo que básicamente pues les entregamos, que ellos podían en su momento adaptar. Y bueno, por eso es que también hacemos esto, para seguir dándole voz a ese mismo trabajo. Y pues sobre la ruta de la LECO, ya dentro del evento lo vamos a trabajar, vamos a enseñarles esos resultados, vamos a poder verlos, y no se queda ahí, porque hay una segunda etapa después de las NDCs, además de publicarlas, que es pues la implementación. No solamente es entregar como el papelito, sino ya cómo vamos a trabajar directamente nosotros con municipio, con Estado, con los gobiernos y con las personas que sean representantes, ¿no? Y esta fue la metodología más o menos que llevamos a cabo. Tuvimos asesoramiento de gente de varios lados, nos contactamos con organizaciones como WRI, como el PINC, como GEFELAC, como entre otras, ¿no? Tuvimos un asesoramiento y acercamiento con personas de la UNAM también, entre otros. Entonces, el proceso que llevamos fue básicamente preguntar sobre cómo poder llegar a esta reducción de gases de efecto invernadero para el 2030, y por otro lado, cómo adaptarnos. Y pues lo vimos también desde los otros sectores: capacidades, transferencia de tecnología y financiamiento. Pero ahora esto ya me voy más rápido porque ya lo explicaron Meli, pero aquí es donde ya podemos ver cuál es ahora sí que la situación actual de la NDC. Este es el rastreador de acción climática, lo platicó Mel, pero básicamente lo que nos dice es que este termómetro nos dice hacia dónde vamos. Ya dijo que Mel que los escenarios ya no van a 2, o sea, ya incluso vamos a 4.1, 4.2, ya se suben hasta 4.8. Aquí podemos ver que si seguimos el BAU, ¿no? El Current Policy, si seguimos igual, podemos alcanzar el aumento de temperatura de 4.1 para el 2100. Entonces, esta es el Climate Tracker, que justamente nos dice cómo van las políticas públicas en cuanto a las NDCs en los países. Y aquí lo podemos ver como, pues, insuficiente, muy insuficiente, compatible con el 2 grados centígrados. ¿Eso qué quiere decir? O sea, tus NDCs, pues, están bien, pero no estás en el 1.5. O sea, tú le estás direccionando al 2. Y por otro lado, pues, los que sí van de acuerdo con el Acuerdo de París, con el 1.3. Y bueno, esta la explicó Mel, pero si México fuera el mundo, básicamente nos estamos yendo incluso al aumento de los más arriba de los 2 grados centígrados si seguimos comportándonos como las políticas actuales están, ¿no? Para que entiendan un poquito mejor esta gráfica, aquí aquí podemos ver cuáles son las proyecciones si seguimos como antes, y con ¿cómo se llama? Con la actualización de la NDC, pues tiramos hasta acá, a este parte naranja, y lo vemos aquí como un 3 grados. Entonces, con las políticas actuales de México, le estamos direccionando a un aumento de temperaturas de 3 grados centígrados para el 2050. Entonces, esto es grave, ¿no? Y por otro lado, está el Gap Report, que también lo explicaron, pero es muy importante que ya lo vean después de ver lo que es la NDC, qué tan lejos estamos realmente de alcanzar el mantenernos en el 1.5 y no alcanzar el 2. Entonces, aquí lo podemos ver igual con la línea azul, es cuál es el escenario de las políticas públicas actuales, cuál es el escenario de las NDCs incondicionales, las condicionales, y por otro lado, estos dos apartados, o sea, esta primer parte nos dice que estamos a 15 y a 13 gigatoneladas equivalentes para alcanzar el 2 grados centígrados. Y por otro lado, estamos a 32 y 29 gigatoneladas de lograr pues las emisiones cero, ¿no? Porque lo que nos dicen es que tenemos que llegar a la mitad de las emisiones para el 2030 y para emisiones cero para el 2050 con una proyección de 2010. Entonces, esto lo que lo podemos ver es la brecha realmente de acción que nos ha faltado hacer para poder alcanzar esa reducción. Y pues bueno, aquí es donde preguntamos dónde está el compromiso.
Y ya lo platicarán después, ya lo platicaremos después. Esta es una plataforma que se desarrolló específicamente para la NDC de México, entre varias organizaciones, que es el WR México, el Centro Mario Molina, el OCIN y el Energy Innovation. Pero básicamente lo que te dicen con las NDCs es cuáles son las emisiones que se están calculando. Y a partir de ahí, pues podemos ver en esta gráfica cuál es la brecha que hay, lo que les comentaba, en el 2050, para llegar a ese nulo de emisiones. En este 2050 tendríamos que llegar a 0, pero está en 800. Y para el 2030 tendremos que llegar a 50. Entonces, esta es la brecha que hay para 2030 y esta es la brecha que hay para 2050. Como se los dije anteriormente, es que México se está comprometiendo a no aumentar mucho sus emisiones. No es una reducción, sino que simplemente dice, desde mi línea base yo no las voy a aumentar mucho. Y bueno, esto también lo puso Mel, pero pues es como lo importante de ver realmente en qué parte estamos. Y bueno, ya me pasé un poquito de tiempo, pero las reflexiones sobre la NDC actual que acaba de salir es que no basta, no es suficiente. Incluso hubo varias organizaciones de la sociedad civil que sacaron postulamientos para poder decir pues que no era suficiente. Está exactamente igual, se podría decir, solo que hay un poquito más de ampliación dentro de lo de adaptación, como lo pudieron ver, pero pues no basta, ¿verdad? Les quiero compartir, porque quiero que lo veamos directamente del documento, pero dentro de lo que platicaba Mel también está las reglas de operación en Katowice, que fueron las que se aprobaron en la COP24 en Katowice, y justamente lo que te dice es cómo debe de ser la ruta de implementación de la NDC. Y lo que nos hablaba Mel era específicamente como de los artículos del Acuerdo de París, y donde nos dice qué tan ambicioso tendría que ser como pues la NDC. Y aquí en esta parte, la verdad, yo sí les recomiendo mucho que lo vayan a ver, que lo vean, que busquen este documento. Y aquí es que nos dice cómo, literal, cómo considera la parte, México, que su contribución determinada a nivel nacional es justa y ambiciosa a la luz de las circunstancias nacionales. Entonces, la primera parte dice que obedeciendo el Acuerdo de París, la NDC es justa y ambiciosa. Y ahí te dice que sí lo es, porque contiene compromisos no condicionados y acciones adicionales. Dice que México es un país en vías de desarrollo y que estamos como en una posición en la que podemos, lo que damos es lo que podemos. Se considera ambiciosa porque incorpora todas las recomendaciones referentes a la actualización y se apega a las metodologías desarrolladas por el IPCC para los efectos de registro de las emisiones, de los registros, y asimismo se ha desarrollado mecanismos de financiamiento y esfuerzos nacionales bajo el contexto de las directrices y recomendaciones de la Convención. Básicamente nos está diciendo que sí está obedeciendo, porque incluye una parte no condicionada en la que se promete el 70% de reducción. A lo que voy es que básicamente esto va en contra del Acuerdo de París, porque no hay una mayor ambición, no hay una mayor... aquí están los conceptos. Bueno, vamos a seguir leyéndolos. Aquí dice que se considera la NDC con un componente de equidad, ya que se basa en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que justamente dice no dejar a nadie afuera, no dejar a nadie atrás, y define que propongamos un modelo de desarrollo respetuoso de los habitantes y del hábitat, orientado a subsanar y no agudizar las desigualdades, defensor de la diversidad cultural y del ambiente natural, sensible a las modalidades y singulares económicas regionales y locales. Entonces ahí nos va como que choreando en cuanto a qué tanto cumple con los principios del Acuerdo de París. Pero puntualmente estos son los tres que son como más fuertes, porque nos dice que no obedece a nuestro principio de progresividad. Esto quiere decir que tenemos la obligación como país de direccionar hacia una NDC muchísimo más ambiciosa, y no lo está haciendo. Entonces, en el artículo 4, en el párrafo 3, dice que
México es un país en desarrollo que se sitúa entre los 20 de mayores emisiones. Reconoce la participación de la responsabilidad social. A ver, no, perdón, es que lo apunté en un resumen aquí abajo. Vean. Dice que se considera que la NDC es justa porque México apenas da el 1.3% de las emisiones globales. Luego también dice que en el principio 4, que habla justamente de la... Ay, perdón. Perdón. Es que aquí ya se me torció, pero bueno, a lo que voy es de que lo que nos platicaba Melina al final eran los principios específicos de la NDC, que cada vez tienen que ser con una mayor progresividad y con una mayor ambición, y aquí justamente en este documento es lo que el gobierno de México le dice a la convención para decir que sí cumple. Y pues bueno, ellos están diciendo que sí están siguiendo a cabo, que están llevando a cabo las recomendaciones del IPCC para mantenernos por debajo de los 2 grados y no subir por el 1.5, pero esto es una mentira, esto es falso, como lo podemos ver con las plataformas de Climate Action Tracker, con el GAP Report y todo eso. Entonces, sí hay una deuda muy parte del gobierno federal porque está apuntando a una NDC que no da un compromiso más ambicioso. Pero bueno, también hay que entender la situación en la que se encuentra pues el gobierno de México por todo lo que pasa. Sin embargo, la Semarnat bueno, más bien lo que pasa es que no hay una sinergia entre las secretarías. Mientras Semarnat quiera hacer un mayor trabajo, pero por otros lados no se permita, pues esto pasa, ¿no? Una ambición que no se está llevando a cabo. Pero bueno, ahorita vamos a seguir platicando en las preguntas. Eso sería todo. Arabel, muchísimas gracias y la verdad que interesante ver cómo es la incidencia o la participación de México en todo esto que nos cuentas, ¿no? Y la CNDC sobre todo. También quiero decir que es muy motivante escuchar hablar sobre la participación de los jóvenes en estos temas, ¿no? Como que igual yo me siento muy motivada de que sí, sí podemos. Pero bueno, vamos a abrir la ronda de preguntas. Les recuerdo que por medio de la acción de levantar la mano aquí en el Zoom se les va a poder dar la palabra. Y a los que nos están viendo por la transmisión en Facebook, si escriben directamente, pues tengo entendido que ahí se les van a contestar las preguntas. Entonces, para que se animen los participantes, voy a empezar yo con una pregunta y justo habla sobre esto último que habías mencionado. Puede ser para Meli o para ti. ¿Creen que México pueda aumentar la ambición climática y sus NDC? ¿Cómo ven esta situación? ¿Vas a ser Abril? Puede y debe. Acuérdense que pues, es uno de los principios del Acuerdo de París. Sin embargo, repito, por la falta de coordinación entre las secretarías y pues porque realmente no vemos un gobierno preocupado por el cambio climático, pues es lo que ha venido entorpeciendo el proceso. Sin embargo, sí se puede hacer por otros mecanismos de participación ciudadana y lo que a mí sí me gusta resaltar de esta NDC es que hay un trabajo directo con gobiernos estatales y municipales. Entonces, sí debe, sí puede y sí tenemos que hacerlo más. Ok, gracias. Y bueno, les voy a hacer otra pregunta y ya pasaremos a las preguntitas para que igual se sigan preparando los participantes. ¿Creen que México pueda recuperar su liderazgo climático? ¿Cómo ven esta situación? Pues yo creo que le falta. Creo que hace falta, pues, mucho presupuesto e inclinación del gobierno a cooperar. Creo que están abriéndose poco a poco, pero sí falta muchísima ambición, no solo en la NDC, sino eh, en la implementación de políticas con respecto a mitigación y adaptación. Y de hecho hay varios países en Latinoamérica que son muchísimo más ambiciosos y que tienen muchísimo más, un espectro más amplio de lo que está sucediendo y se están preparando, como
no sé, varios países latinoamericanos, Costa Rica, se me ocurre, no sé, creo que sí le falta mucho a México y creo que aparte de actualizar y aumentar la ambición de la NDC, debería irse buscando la implementación sobre todo de soberanía alimentaria, de seguridad hídrica, de pues muchos problemas que ya están afectando a poblaciones marginadas y que pues va a ponerse peor con el tiempo, ¿no? Así de por sí, o sea, sí, sí falta. Ándale, justo, Nicaragua es una parte central de su gobierno, no sé, o sea, creo que faltan muchas cosas, pero sí es necesario. Muchas gracias. Muy bien, entonces vamos a continuar con Luis Canales, que tiene una pregunta para ustedes. Hola, gracias. Bueno, con esto de que no han funcionado como se tenía planeado, ¿no? Originalmente el Acuerdo de París y todo lo que nos han presentado. Por ejemplo, ¿ustedes qué creen que sea como lo más urgente hacer, ya sea dentro de este marco de Acuerdos de París o fuera de él incluso, para tener realmente un redireccionamiento de toda esta situación, pues que nos va a afectar a todos y sobre todo les va a afectar pues a los sectores más opacados, ¿no? A la hora de tomar decisiones. ¿Qué creen que ustedes qué creen que sería lo más urgente, ya sea dentro o fuera de todo este marco que nos presentaron? Voy a tomar la palabra. Hay dos cosas básicas. La primera es el dejar de financiar los combustibles fósiles, y esto es a través de, bueno, hay varios mecanismos, pero el principal o el que más se promueve es el impuesto al carbón, que es justamente darle un monto a la tonelada de gas de efecto invernadero para poder pues así cobrarla y que sea un recurso directamente etiquetado para pues reducir el impacto, ¿no? Entonces, hay una plataforma que es, ya la vamos a ver también más adelante, pero justamente es un evaluador de políticas públicas, se llama En-ROADS. Vamos a tener un taller la próxima semana, creo que es el día lunes, ojalá puedas estar, y ahí se ve cómo podemos disminuir realmente el aumento de la temperatura por meter el impuesto al carbono. Esa es la solución que más se da a nivel internacional. Y ya, cambio. Gracias. Yo también Perdón, tengo pero... algo que... Ok, Ay, no, perdón. sí, adelante, tú mejor adelante. No, pues nada, creo que eso es muy importante, o sea, que el sector de energía se vaya transicionando lo más pronto y lo mejor posible a energías un poco más limpias. Eh, Sin embargo, creo que también es muy urgente la parte de adaptación y mitigación, o sea, porque en lo que estas cosas suceden de transiciones a energías, o sea, que es súper importante y sobre los impuestos de carbono, que también habla el artículo 6, el párrafo 6.8 habla de los impuestos al carbono, pero creo que sí es muy importante ir buscando colectivizarse o estarle picando ahí a los gobiernos sobre adaptación y mitigación, porque eso ya se está viendo, o sea, ya está sucediendo que la seguridad hídrica es necesaria y, y no existe. Igual la seguridad alimentaria. Entonces, no sé, creo que para que no haya pérdidas tan grandes, creo que se deberían ir buscando métodos de adaptación y de mitigación al cambio climático ahorita ya y ponerse a trabajar al respecto, porque pues es como lo más urgente, ¿no? Si no estás vivo, pues ya no puedes. Y ya los sectores vulnerables pues están siendo cada vez más afectados por, por todas estas cosas. Sí, ok. Pues. Y, por ejemplo, en este mismo sentido, ¿qué piensan como de como doble arma que podría ser, o bueno, como dos lados que podrían tener, por ejemplo, los bonos de carbono, ¿no? Que por un lado, pues sí, es como fomentar a aportar para reducir emisiones, pero por otro lado puede ser como quitarse la responsabilidad solo con dar un poco de dinero, ¿no? Que en comparación yo creo que hay que ver, ¿no? En comparación a lo que están teniendo de ingreso muchas veces las grandes transnacionales, lo que aportan para como subsanar como
exceso de emisiones no es como una cantidad tan grande para ellos realmente. Entonces no sé qué piensan, por ejemplo, ustedes de esta parte de los bonos de carbono, qué tan buenos son o qué tan malos son y qué se podría hacer como para, ya sea con eso o con lo de los impuestos de carbono, para tratar de que realmente haya una reducción efectiva, ¿no? Y que no simplemente sea como doy dinero y pues ya. Pues sí es un problema. De hecho, por eso se ha tardado tantísimo en discutir y en negociar el artículo 6, porque tenemos sí este lado de que sí los responsables de la mayor parte de emisiones son estos países con transnacionales enormes y tienen una responsabilidad enorme y realmente comprar bonos de carbono a países en desarrollo no les cuesta nada. Pero tenemos este otro lado que si tú les metes tantita más presión, ellos dicen, ay no, ya, y no les conviene y se salen, como hizo Estados Unidos con una estrategia económica eh, que fue principalmente por el artículo 6, porque decían, no, no me conviene económicamente seguir pagando estos bonos de carbono y reducir mis emisiones, mejor me salgo. Entonces, es muy delicado porque te digo, ¿cómo haces que tantos países y que tantos países con tanto poder firmen un tratado tan importante, ¿no? Y que sí te requiere ciertos compromisos. Y esa fue la manera, que fuera voluntario y que no fuera vinculante y que pudieras hacer este tipo de cosas, porque de lo contrario no habría ni siquiera cooperación internacional. O sea, de estos países que no necesitamos que entren, o sea, si no los tratas así con pincitas, ellos dicen no, ya no. Entonces es algo súper delicado y que te digo que se supone iba a resolverse en esta COP, pero pues ya se fue para Glasgow, ¿no? Para el 2021 y pues mientras aquí estamos con huracanes con letras griegas porque se acaban las letras del alfabeto y pues ya sabes, ¿no? Entonces es algo muy delicado y de hecho es lo que más yo siento que necesita ponerse atención y llevar, por ejemplo, comentarse en este tipo de LCOIs para que se lleve a Glasgow y para que ahí se comenten las necesidades de estos países que ya están viendo las consecuencias, ¿no? Y que se les meta más presión, pero no sé, o sea, es que te digo que es algo súper delicado como el hacer algo que no sea vinculante y que cooperen los países y, sin que se salgan, y más países como Estados Unidos, como China, o sea, pues por eso no funcionó el protocolo de Kioto, porque decían, no, pues yo por qué tengo que hacerlo si estos países no van a aportar, ¿no? No, pues no. Y se tuvo que hacer el Acuerdo de París. Entonces, Gracias. Gracias. Ahora continuamos con Diana e Isabel, que también levantó su manita, por favor. Gracias. Mi pregunta es, como, ¿qué recomendaciones tendrían para incidir nosotros como juventudes en gobiernos, por ejemplo, en los municipios que, pues si de por sí a nivel federal la situación está un poquito cañona, pues a nivel municipio también? Entonces, como qué recomendaciones nos darían para, pues no sé, para buscar un huequito, dónde entrarle o algo así? Gracias, Diana. A nivel, bueno, están los instrumentos de política ambiental y a nivel municipal y estatal son como más fáciles porque son más directos y ahí sí es donde como más deberíamos estar participando. A nivel municipal puedes encontrar desde la creación del ordenamiento ecológico y territorial, las consultas públicas, puedes participar así de fácil como llamando a la Dirección de Ecología de tu ayuntamiento para reportar un incendio, una quema de basura. Esas son las entradas que existen, ¿no? Por ejemplo, también puedes crear algún consejo municipal de cambio climático, ya si quieres ir subiendo de niveles por ejemplo, a nivel estatal también están otros procesos, por ejemplo, en todos los estados existe el Consejo Consultivo de la parte de Medio Ambiente, de la Secretaría de Medio Ambiente. Entonces, esos son otros espacios que hay que identificar, pero generalmente son o consejos o comités, que no es tan difícil. Realmente yo sí les recomiendo, si ya lo tienen ubicado a su dirección municipal o a la Secretaría Estatal, una carta. Quiero participar en el consejo, quiero participar en el comité
Y usualmente sí hay respuesta. Entonces, y también siempre que haya consultas públicas, siempre hay que estar ahí. Y si no, pues llegar y ahora sí que tú solito con tu papel y decir, mira, o sea, 100 firmas de algo, o mira esta propuesta, o pero estar ahí, estar ahí. Y más que nada, votar, elegir. Vienen periodos de elecciones, a cada persona que vaya a su casa a promocionarse o a que vean en Facebook o donde los vean, cuestionenles. ¿Qué vas a hacer tú por el medio ambiente? ¿Qué vas a hacer tú por el cambio climático? Esa es mi recomendación. Wow, muchísimas gracias, Sara. Gracias. Ahora es el turno de Susi Rojano, por favor. Hola, pues muchas gracias, buenas noches y gracias por las increíbles ponencias. Me pareció información muy rica y muy interesante. Tengo dos preguntas. La primera sería, como ciudadanos, pues debemos de procurar esa ambición eh, de México por mejorar, por buscar más cosas que hacer y debemos de procurar que esa ambición suba. Y pues como un país democrático, México debe darnos ese derecho a opinar sobre este tipo de temas. Entonces, además de la manifestación, ¿cómo podemos involucrarnos o buscar que México tenga más esa ambición? Pues, por ejemplo, lo que comentaba ahorita, o sea, buscar los espacios de incidencia, para mí es elegir, o sea, llevar a representantes que tengan esta verdadera conciencia a esos espacios donde toman las decisiones para llegar allí. Entonces, sí es para mí elegir y pues exigirles. O sea, y aparte de las cositas que ya dije, ¿no? O sea, hay que buscar los instrumentos que hay en todas las jurisdicciones. Sí, claro, muchas gracias. Y mi segunda pregunta sería, pues sabemos que es muy difícil, pero si tomáramos en cuenta en una acción climática muy buena, es decir, si lográramos reducir al máximo nuestras emisiones, ¿las consecuencias en los próximos años serían las mismas? ¿O cuál sería el máximo plazo hasta el que podríamos llegar o sería indefinido? O sea, ¿el cambio climático aún es irreversible o por más que luchemos para que no lo sea, va a llegar a algún punto en el que sea irreversible a pesar de todo? Pues mira, esto es muy humano, o sea, el decir 1.5 es la meta, pues es muy humano, ¿no? Es como una meta para poder aplicar leyes, para poder hacer planes, para poder ver cómo le hacemos, ¿no? Pero, o sea, te digo, es algo muy humano, ¿no? Como nos ponemos esta meta para llegar ahí, pero realmente las cosas están sucediendo y siguen sucediendo en 1.3 grados y en 1 grado y en 2, ¿no? Ahora, te digo, o sea, esto es solo como en un panorama muy ideal de que logremos nuestras metas actuales y nuestras ambiciones, ¿no? Pero no recomiendo mucho pensar de la manera como de, no, es que ya no hay vuelta atrás, es que, pues ya para qué, ¿no? No. O sea, cualquier avance que se haga es necesario y es bueno. El cambio climático ya empezó a suceder desde hace años y va a seguir sucediendo. Lo que necesitamos es ganarnos un poco de tiempo para lograr la adaptación y la mitigación necesarias para que nuestras civilizaciones y nuestras ciudades actuales, toda la población actual, la mayor parte logre sobrevivir con una calidad de vida decente, ¿no? Entonces es lo único que estamos tratando de hacer, porque ya sabemos qué va a suceder, ya sabemos que estamos modificando los ecosistemas de una manera irreversible, que estamos en una sexta extinción masiva. Sin embargo, esto no quiere decir, no, pues ya todos a morirnos, ¿no? No. Lo que podemos hacer es justo ganarnos un poco de tiempo, hacer que este cambio sea gradual, que los ecosistemas logren adaptarse porque los ecosistemas tienen resiliencia
es algo natural y que se ha visto evolutivamente. Sin embargo, necesitan muchos años y mucho tiempo para que eso se logre. Entonces es lo que estamos tratando de hacer, ganarle tiempo a lo que ya pasó. Ya no podemos cambiar lo que ya sucedió, las emisiones ya que existen ya. Lo que tenemos que hacer ahora es aumentar el secuestramiento de carbono, reducir las emisiones, ver cómo alentamos esto para adaptarnos, porque sí está sucediendo y va a seguir sucediendo, solo que vamos a ver la manera en que nos afecte lo menos posible y a la menor cantidad de gente. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, ya por último, por cuestiones de tiempo, Ernesto Ojeda también tiene una pregunta para ustedes. Muchísimas gracias. En realidad me gustaría robar el escenario por 3 minutos para comunicar algunas noticias importantes o algunas cosas que me gustaría hacerlas llegar a toda la juventud mexicana. Mi nombre es Ernesto Ojeda Canto, soy el coordinador regional del continente americano para la COI16. Mi coordinadora desafortunadamente no se encuentra aquí el día de hoy. Muchísimas felicidades por esta reunión. Está hermosísima, de verdad, la cantidad de información que pudieron hacernos llegar. También me gustaría reconocer que estuvieron a través de la plática utilizando el lenguaje inclusive. A mí todavía me cuesta algo de trabajo, pero también reconozco que es parte de la lucha que estamos haciendo todos juntos. Y pues la razón principal por la que me robo esto es para invitarles a que formen parte de Yungo, porque Yungo es la constituencia oficial de la ONU y también cuenta con un lugar en la COP26. Eso quiere decir que mientras que todos los demás países tienen sus bordes y su política, la juventud es representada a nivel global con un único asiento. Y la razón por la cual esta COP puede ser diferente es porque la COI16 está siendo diferente. Por primera vez estamos involucrando a todas las naciones que podemos, siendo tan inclusivos como podemos. Estamos escudriñando en todos los rincones del mundo para obtener coordinadores y jóvenes interesados, porque por primera vez haremos que las universidades compongan su propio Statement of Youth. Esta es mi posición política de mi escuela, en donde estoy parado ahorita, y se la van a hacer llegar a su país, y el país se lo va a hacer llegar a la COI, y la COI lo va a integrar en el Statement of Youth, que se le entregará a la COP. Entonces, esta es la oportunidad para que su voz se escuche. Y ya para cerrar, me gustaría decir, sí, todavía hay esperanza, sí, ya echamos a perder muchas cosas, pero podemos decidir hoy, con lo que tenemos en las manos, qué hacer ahora, no mañana ni pasado, ahorita. Y hay buenas noticias, como por ejemplo que se logró cerrar por fin el agujero de la capa de ozono del Ártico. No es todo, está perdido, verdaderamente hay bonitas noticias en el mundo todos los días, pero no hay que perder la esperanza, hay que seguir peleando. Finalmente, una pregunta para los panelistas involucrados con la política joven en México. En este momento, ¿qué tan entrelazada está la juventud en la toma de decisiones de la política mexicana? Muchas gracias por el tiempo. Voy a responder. Yo creo que a nivel federal, por esfuerzo de otras personalidades, siempre se ha considerado el sector juvenil. Sin embargo, creo que desde hace pocos años, se puede decir 2 o 3, han sido nuevas personas las que puedan darle un enfoque mucho más inclusive, mucho más empático, más nacional, ¿no? O sea, ya no solo en la Ciudad de México, porque pues es la ciudad, ¿no? Y ahí está. Entonces, creo que la juventud sí tiene su espacio ganado a nivel federal, pero porque ha estado ahí desde años y ahorita pues hay nuevas generaciones y estamos pues nuevos equipos que ahí chingando, ¿no? Ahí chingando que bien. Y a nivel estatal creo que estamos logrando una red muy grande de personas en otros estados, en otros municipios, y eso es
lo bonito de poder también como replicar lo que está haciendo cada quien, ¿no? Y lo que yo sí quiero decir es que nos hemos logrado hacer familia. O sea, muchos de los que estamos aquí nos hemos logrado hacer familia y eso nos hace más fuertes. Sí. Sí, nada más quería decir que estoy de acuerdo con Arabel, que no nos van a dar nuestro lugar, tenemos que ir por él. Todavía existe mucho adultocentrismo, todavía existe mucho despotismo en el gobierno actual, pero pues se puede, y está comprobado que en la división de cambio climático pues estuvieron ayudando en el proceso de consulta de la actualización de la NDC, ya luego el INEC nos habla, o sea, existen colectivos en todos los estados, estoy segura de México, y existen muchos jóvenes que se están movilizando y actuando al respecto, o sea, nada más es buscarle, o si no encuentras, hacer tú propio, ¿no? O sea, y meterte en este tipo de cosas como las LCOI es súper importante, porque pues ya es más a nivel internacional, ¿no? Buscar que cada vez tu impacto sea más grande, buscar sí, o sea, actuar a nivel local, nacional, pero también internacional y que pues te escuchen, ¿no? Pero pues es de buscarle, como dijera, a ver, y de hecho están haciendo cosas súper chidas en todos lados y ya voy a llorar. Pero nada más quería decir que tienes mucha razón, o sea, sí estuvo un poco deprimente mi charla, pero no era el punto era decir que el hecho de que estemos lejos de las metas del Acuerdo de París significa no que todo esté perdido, sino que tenemos que llegar a ellas, o sea, que tenemos que hacer lo necesario para que se logren y sí, hay mucho que se ha perdido, pero hay mucho que todavía queda y que vale la pena defender y pues la gente que está viva y las siguientes generaciones no podemos ignorarlas y no podemos decir, no, pues ya espero vivir una vida normal y pues ya que se chingue el mundo después de mí, ¿no? No. Y es lo que estamos tratando de hacer, ¿no? O sea, no todo está perdido, hay mucho que queda y hay mucho que se tiene que hacer. Ya no es una opción, ya no basta con usar popote, no usar popote y usar termo, o sea, ya hay que hacer activismo, hay que involucrarnos en las decisiones, hay que buscar impactos cada vez más grandes y hay que movernos, ya no hay de otra. Y ya. Pues bueno, muchísimas gracias.